Hola a todos, nuevamente el canal de JC Relojes. Como ya leyeron en el título, hoy vamos con el unboxing y de paso a observar estos relojes que me acaban de llegar a través de la página Temu, porque seguro muchos, como a mí, nos hemos encontrado con esta aplicación de compras al navegar en internet, haciéndonos las mismas preguntas de cómo llegan sus productos, es segura, en cuánto tiempo nos llegan, etcétera, etcétera. Pero mejor, vamos a verlo. Pero primero que es Temu, si alguien aún no lo sabe, es una página de compras en línea que ofrece diferentes artículos, ya sea de moda, joyería, hogar, a precios bastante asequibles. En mi caso, tuve la suerte de tener el contacto con ellos y al pasar al punto de cómo podrían apoyar al canal, debido a mi contenido, yo les dije que con relojes. Procedí a elegir algunos modelos de diferentes precios, los cuales ya deberían estar aquí, por lo cual ahí estamos cubriendo un primer punto que es que los productos sí llegan, falta ver el cómo. Ahora también amablemente me dieron un código el cual voy a poner aquí y en la descripción para que ustedes lo utilicen y obtengan 1,500 pesos en cupones. Solo introduzcanlo en la barra de búsqueda de la aplicación o la página. Aprovechen además que durante el hot sale, Temu ofrece descuentos de hasta el 90% en toda la página. Y a esto, ¿Temu es confiable? Bueno, ahora sí a lo que venimos. Yo pedí 5 piezas, estas ya vi se dividieron en 2 paquetes, entonces empecemos con este. Ok, aquí tenemos primero uno envuelto en otra bolsa. Ok, tenemos otro. Decía 5, perdón, al final añadí uno más debido a que pueden obtener ciertos regalos o promociones al ser su primera compra. Ahora tomemos, no sé, empecemos por este y... Después de su embalaje sumamente austero, tendremos la primera pieza más económica de esta lista, que es un reloj analógico movimiento de cuarzo de la marca SLDA, en su versión de carátula negra que hace juego con su correa de cuero del mismo color, con sus números arábigos bastante generosos en color blanco y de fácil lectura. Más hacia el centro están los pequeños índices y le sigue otra numeración, pero ahora en formato de 24 horas. Si observamos su parte central, tiene un grabado de un árbol que se aprecia al buscar algún reflejo. Creo aquí se ve. Su caja es de color humo con terminado pulido. Hasta aquí el precio del reloj es de 82 pesos mexicanos. De todas maneras, aquí abajo aparecerá la conversión a dólares estadounidenses. Al momento de realizar este video, si solo nos quedamos con su imagen, es un reloj atractivo a secas. Ahora, si ya nos vamos más de cerca al reloj, sabremos por qué obtiene este rango de precio, ya que su caja de 44 milímetros no es de acero, sino de latón cromado sencillo. No tiene grabado en la parte posterior y pienso que esta tapa tampoco es de acero. El reloj no es contra agua, ni contiene lumen en las manecillas. Su sensación al sostenerlo es de un reloj hueco. La maquinaria permite ajustarse, eso sí, al retirar la corona y empieza su marcha al regresarla a su lugar. Es funcional y hasta ahí. Incluso llego a la conclusión que es una pieza honesta porque da lo que cuesta. Y por cierto que esta correa no es para muñecas pequeñas. Ahora seguimos con... un reloj digital de esta marca que ya conocía y ya la había presentado en el canal, Skimei, Xmei, perdón, desde entonces no sé cómo se pronuncia, desde ahí ya me había dejado una buena impresión, además en la mayoría de lugares las personas le otorgan buenos comentarios por su calidad y asequibilidad. El de mi elección, en este caso, es este modelo de caja cuadrada de resina muy bien terminada en la inyección del plástico, no observo excesos o rebabas, su medida es de 40 milímetros con 4 botones amplios a sus laterales, en la parte posterior va a cubrir la maquinaria con la tapa de acero inoxidable y se observa su modelo número 1894, además de que es resistente al agua por 50 metros y en el frente ya vamos a tener su carátula en negativo con numeración grande legible y desde ahí se va a desplegar la información necesaria para un reloj de diario como es hora, fecha, se va a marcar ya el día pero con 3 letras en inglés, agrega funciones básicas como cronógrafo, timer, alarma y segundo uso horario más la señal horaria. Una bonita luz que permite leer la hora con facilidad y permanece encendida algunos segundos por el afterglow. Ahora, con respecto a su correa, es bastante cómoda al ser tipo caucho ligera y lo que me agrada es el grabado que aplicaron en su lado frontal. Algo en contra que su cristal es de acrílico y seguramente se raya fácilmente como vemos en muchos modelos, pero sin duda por un costo que tiene al momento de 106 pesos mexicanos, esta pieza puede convertirse en una buena adquisición para quien busca algo simple, funcional para el día a día. ¿Con cuál seguimos?
Ahora con un reloj que nos brinda el mundo analógico y digital de la marca Sanda número 3138, que también es una línea oriental, la cual nos ofrece en esta pieza primero unas medidas más amplias en su caja poligonal de 50 milímetros de diámetro. Esta le da mucha presencia al verse robusto y más en este color todo en negro, al igual que sus tres ventanas digitales que también son en negativo. Se le suma su bisel metálico con unos pequeños detalles que asemejan a unos tornillos o diría unas estrellas. A esto le va a resaltar su generosa corona del lado derecho en color plata, que por lo mismo se puede manipular muy fácil para ajustar la hora en sus tres manecillas que empiezan con un segundero muy delgado y la de minutos y horas ya tendrán un efecto bicolor gris y negro. Cabe mencionar que aún así se pierden un poco si queremos ver la hora de un vistazo rápido. De esto podremos irnos a ver la hora ya a su ventana digital en el horario de las 6. Además se añade el nombre del día en inglés en la ventana que observamos a las 9 y la fecha con el número del mes y número del día en el subdial de las 12. Ahí mismo el reloj tiene funciones como cronógrafo y alarma. Todo se va a manipular con sus 4 pulsadores laterales que tal parece que los quisieron ocultar porque están casi al ras de la caja. Eso sí, la luz es muy agradable en su tonalidad en lila. Su tapa trasera es de acero, igual nos indica la resistencia al agua de 50 metros. Algo que vamos a observar en su correa es que está toda adornada por este efecto de surcos de principio a fin, trae su hebilla grabada por la marca, sin embargo al tacto no es tan cómoda y se siente muy plástica y rígida. Tiene una muñeca delgada, no creo que les calce bien. El reloj, aunque lo parezca, no es nada pesado, apenas 58 gramos debido a su composición de plástico resina. Y no es cristal mineral, sino acrílico. Esta opción, si la eligen, tiene un costo de 305 pesos. El siguiente es... ¿Por qué no? También agregué un reloj inteligente para esta lista de relojes asequibles, donde este modelo Aegis KE3 me resaltó mucho en su estilo táctico diferente a los convencionales y su precio fue de 358 pesos. Ahora pienso que estos relojes van muy enfocados para actividades deportivas y control de salud de forma básica e informal. Si a otros, al igual que yo, quieren empezar con eso sin desembolsar tanto, este cubre prácticamente todo, empezando por su gran pantalla táctil de 36 milímetros, por lo que la legibilidad es clara dentro de este dial metálico que tiene en color gris, con pequeños detalles en naranja. Se siente firme y bien construida. Ellos lo marcan como resistente a golpes, a bajas y altas temperaturas, tiene resistencia al agua. Además, para sacarle todo el provecho tenemos que alinearlo a nuestro teléfono celular, por lo cual es importante descargar la aplicación que aparece aquí mediante el QR. El reloj de ahí nos va a ofrecer lo básico que vemos en otros smartwatch, como obviamente recibir notificaciones, hora y fecha, el conteo de pasos, quema de calorías, frecuencia cardíaca, la oxigenación en la sangre, monitoreo del sueño, clima, controlar y reproducir nuestra música. Incluso desde el reloj, ya que cuenta con una pequeña bocina integrada. Por lo mismo también va a permitir hacer y recibir llamadas al marcar el número desde su teclado virtual, y su sonido es bueno, aceptable. Se puede personalizar sus carátulas si dejamos presionada la pantalla y elegimos algunas de las precargadas o simplemente desde su aplicación buscamos alguna a nuestro gusto. Cuenta con más de 100 modos deportivos y este reloj viene con su correa de plástico. Y si desean al realizar su compra pueden adicionar una extra, ya sea de cuero o de acero inoxidable como la que vimos al inicio. Aquí tiene una pieza que nos ayuda a retirar los eslabones, eso me agradó. Algo que también comprobé es que su duración de la batería se va hasta un poco más de 7 días. Olvidaba mencionar su luz LED lateral para emergencias, que es como una pequeña lámpara. Vamos con... Algo que me di cuenta es que al reloj sí que lo protegen. Creo me tardé más en quitarle los zules que lo que dura el video. Ahí debo agradecer a la edición. Pero bueno, lo primero a destacar es que es un reloj pesado. De inmediato se percibe la construcción en metal de la caja. Esta pieza de marca Mehir, modelo 2217, es movimiento de cuarzo. Tuvo un costo de 581 pesos y por lo que investigué acerca de la marca china, está tomando buena presencia en el mercado con sus relojes, en su mayoría cronógrafos deportivos. Y esta pieza no se ve para nada mal. Me llamó la atención sus detalles en color
verde de la carátula negra, que está por dentro de su caja de forma cuadrangular, de medida de 40 milímetros. Además no es tan delgada ya que su grosor es de 13 milímetros. Todo en color negro pulido a excepción del bisel, que tiene el efecto como de cepillado, algo que sí parece es como si le hubiesen dado un corte, como un rebanón. No sé si han visto cómo queda al cortar con un esmeril, algo así. Por lo demás la caja está bien acabada, su corona se mantiene en color negro y solo los pulsadores resaltan en acero. Tiene su carátula bastante adornada. A su lado derecho tendremos su fechador, donde la fecha correcta será la que esté dentro del pequeño recuadro. La lectura de la hora se hace con sus dos manecillas de color negro que tiene una pasta blanca llamada lumen para poderla ver en la oscuridad. En realidad esta pasta que aplicaron no es tan buena y ni la pongo. Su segundero se distingue en color verde. Si presionamos el botón derecho comienza a funcionar el cronógrafo. Para ser honestos pensaba que solo estaban de adorno como en otros relojes de precio bajo, pero aquí sí es completamente funcional. En el horario de las 6 está la esfera para los segundos, a las 9 la de los minutos y a las 12 las centésimas de segundo. Claro que el reloj permite cronometrar hasta 1 hora. Además es resistente al agua, solo lo básico para salpicaduras. Lo que me agrada es que contiene unas herramientas para ajustar la correa de acero inoxidable, unos pernos extras y si faltara algo contiene una correa de tela en color verde que hace juego con los índices y segundero del reloj. Vean, ¿cuál prefieren? Y terminamos con otro reloj inteligente de la marca Helo, ya mucho más básico y de diseño clásico, muy minimalista, fabricado en caja de resina y correa de silicón. Eso sí, siempre son muy cómodas estas correas. Es muy ligero debido a su composición, además su pantalla HD de alta resolución tiene un diámetro de 35 milímetros que llega casi al borde. Si buscan esta pieza pueden aprovechar su costo de 254 pesos. Además contiene también sus funciones básicas de todo smartwatch, como frecuencia cardíaca, medición del sueño, oxigenación en la sangre, diferentes modos deportivos, control de música, tomar fotos al agitar la muñeca, variedad de esferas para personalizarlo, etc. Pero agregando también la posibilidad de hacer y realizar llamadas desde su pequeña bocina integrada sin necesidad de recurrir al teléfono móvil. Eso sí, como reloj inteligente debemos bajar su aplicación para emparejarlo y llevar un mejor control de nuestro reloj. Pienso que esta pieza puede ser un excelente regalo para quien se desee iniciar en los relojes inteligentes. Bueno, acabamos de ver todas las piezas y en conclusión llegó todo lo que solicité. Voy a añadir que el tiempo de entrega en mi caso fue de 7 días, creo fue rápido, pero les pido que siempre se fijen en los tiempos que marca la página. Las compras llegaron bien, a excepción de una caja medio maltratada, pero nada que afectara al producto final. Yo intenté hacer esta lista como si alguien deseara hacerse de su primera colección de relojes sin, digamos, desembolsar mucho dinero. Díganme en comentarios qué les pareció. Yo les dejo mi experiencia y ustedes tienen la última palabra. Además, no olviden que pueden usar mi código al hacer su compra para obtener hasta 1,500 pesos en cupones. No les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.